Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Juliana Caxia. Ella es directora de la Asociación Origen. Es una organización que está luchando para evitar que el Estado, que el Ministerio de Educación imponga criterios poco conocidos o inadecuados para la educación sexual en los colegios, de la educación básica, desde inicial hasta quinto de secundaria. Juliana, gracias por estar conectada con nosotros. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Juliana, el gobierno ha presentado, ha publicado ya una, por lo menos en redes sociales, una guía de lo que llaman educación sexual integral. Y ustedes inmediatamente han protestado. ¿Cuáles son los riesgos de esta guía? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Primero quisiera aclarar que la educación sexual integral no es digamos, un término que agrupe a todo tipo de educación sexual. Esto creo que es importante señalar que nosotros sí estamos de acuerdo que en los colegios se imparta educación sexual. La educación sexual integral es una especie de educación que viene ya enlatada, un contenido enlatado, que viene desde organismos de fuera, UNICEF, OMS, ONU, etcétera, que tiene una aproximación única y basada en lo que es el enfoque de género. O sea, la educación sexual integral es la educación sexual basada en la antropología que propone el género. Eso quisiera dejar claro para que se entienda que no es que estamos en contra de la educación sexual, sino de la educación sexual integral. Y ahí paso a responder tu pregunta. Tal vez si me permites hacer una pregunta previa solo para aclarar el asunto. El tema de la educación enlatada, por llamarla como tú te has referido a ella, no es una novedad. El IB o el Bachillerato Internacional suele también ser una educación enlatada porque es para que sea admitido en todo lado. ¿Es malo que haya una educación enlatada en términos sexuales? Es malo en el momento en que es la única que te permiten impartir. El Estado peruano solo permite que los colegios, tanto públicos y privados, no importa el ideario, los valores, la religión, si es laico o cristiano, lo que sea, solo pueden impartir la educación sexual integral. No hay otra. ¿Y cuáles son los riesgos de esa educación sexual? ¿Qué es lo que ustedes ven como un peligro? Mira, nosotros no sabemos qué hay en la educación sexual integral porque no nos han mostrado los contenidos. Y a diferencia de una educación de matemáticas, de ciencia, de biología, la educación sexual es una educación moral y ética. Y el artículo 13 de la Constitución Política del Perú establece que los padres somos los primeros educadores en lo que es valores de nuestros hijos. Y el artículo 5 de la Ley General de Educación establece que los padres tenemos que participar de elaborar las políticas educativas y los contenidos educativos de nuestros hijos. No nos han mostrado esos contenidos, no tenemos idea. Si se los han mostrado a algún grupo de padres, son grupos de padres o asociaciones que están a favor del enfoque de género y por lo tanto todo contenido que venga asociado a él les parecerá bien. Nosotros no tenemos idea qué trae la educación sexual integral. Lo que hemos visto en la guía para docentes es muy preocupante, lo cual hace que seamos mucho más firmes en solicitar nos muestren esos contenidos antes de que nuestros hijos los reciban. Quiero entender lo siguiente, o sea, vamos a compararlo con cursos comunes y corrientes. O sea, ustedes no conocen el currículum, no saben qué es lo que se va a enseñar, a lo único que han tenido ustedes acceso es al libro que se va a utilizar, que van a utilizar los maestros para impartir esa educación. De eso estamos hablando. Correcto. Ahora, yo he visto algunas cosas, estuve leyendo algunas declaraciones que tú has dado a algunas agencias de noticias y había cosas que sí me parecieron preocupantes. Por ejemplo, ustedes señalaban que los primeros aliados para hacer esto en los colegios no son los padres, sino las organizaciones no gubernamentales, las ONGs.
Inclusive antes de los padres están las ONGs, como mencionas, los centros de emergencias mujer, las comisarías, instituciones religiosas, el Ministerio de la Mujer, la municipalidad. Claro, Y los padres han sido relegados un poco. los Me padres imagino, aparecemos como también educandos, personas a las cuales van a recibir formación sexual y no como parte de los educadores de la sexualidad de nuestros hijos. me imagino que el gobierno lo que debe pensar, o el Estado peruano, es que los padres no están capacitados para impartir una educación sexual a sus hijos, entonces hay que capacitar tanto a hijos como a padres. Eh, y eso es, Yo no sé si el es, Estado, a ciencia cierta, te puedo decir que ciertos grupos feministas radicales que promueven esta agenda de género sí están convencidos y es su argumento. Los padres no están formados para educar en sexualidad a sus hijos. Por lo tanto, esto hay que dárselo al Estado. ¿En qué se basan? bueno, al Estado, En, al Estado y a los privados, pero a través de los colegios, ¿no es cierto? exacto, a los docentes, a las ONGs, a estas organizaciones. Y hay campañas abiertas y hay declaraciones públicas donde ellas dicen, o ellos dicen, que los padres no estamos capacitados, ¿no? Porque hay familias donde hay violencia, porque hay familias donde hay drogas, donde hay abuso, pero claro, son la minoría, ¿no? Eso no hace que en casos, por ciertos casos que son minoritarios, invalide la capacidad del resto de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos en temas morales, ¿no? Ahora, Entonces, la realidad nos ha dicho es que los padres ven el tema sexual como un tabú y es muy difícil que lo traten con adolescentes y a veces mucho menos con los niños. Entonces, hay que hacerlo. Ustedes no están en desacuerdo en impartir una educación sexual, no, pero no estamos, ustedes o sea, estamos de creen que acuerdo. esa educación sexual puede ser diversa. La que da el Estado está bajo los criterios de un enfoque de género que además ha legalizado, por decirlo de alguna manera, un fallo judicial. ¿No es cierto? Está. ¿Cuál es el riesgo de ese enfoque de género? Porque la gente que nos está escuchando debe entender que existen, por lo menos conceptualmente, dos tipos de organizaciones no gubernamentales que quieren ver como aliadas el gobierno. Las pro familia, que representas tú, y hay otras que son más bien organizaciones que promueven derechos sexuales y reproductivos, derechos de minorías, el aborto, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, tras Repartición libre ese de telón de fondo, contenidos, ¿cuál claro. es el riesgo que ustedes ven en la implementación de esta educación sexual integral y esa guía que ustedes sí conocen y que han analizado? Primer punto, nosotros queremos que nos den otras alternativas. Es decir, si tú estás de acuerdo en el enfoque de género y quieres educar a tus hijos en el enfoque de género y una educación sexual integral, en buena hora. Pero ¿cuál es ese enfoque de género? Porque, El enfoque de género es un enfoque que, a ver, el enfoque de género es una de las 7 enfoques transversales que tiene el actual currículo de educación básica escolar. ¿Qué quiere decir transversal? Como el nombre mismo dice, atraviesa todos los absolutamente cursos. todo el proceso educativo. ¿En qué se basa el género? El género dice que los seres humanos biológicamente podemos nacer hombres o mujeres. Sin embargo, eso no es relevante para lo que el ser humano va a ser. Es decir, que tú tengas cromosomas XY y yo XX es exactamente igual a que tú tengas pelo oscuro y yo fuera rubia platinada. Es Claro, exactamente lo mismo. el género se construye, dicen ellos, es un constructo Exactamente. Y no social, no tiene que ver nada con la solamente biología. eso, hablan, en esta guía, hablan de la construcción de la identidad de los chicos, sexual, de género, histórica, cultural, intercultural, de racial, o sea, todo viene a ser como que una construcción. No existe el problema del Es el género. lenguaje predominante en el gobierno y en la educación, ¿verdad? Básicamente. Ahora hay una política nacional de igualdad de género que todas las organizaciones del Estado peruano tienen que hablar con lenguaje inclusivo, tienen que tener comités de género dentro de cada ministerio, dentro de cada
institución estatal, por eso es que tú lees cualquier documento que viene del Estado y es las y los peruanos y peruanas. O sea, es una ley, es absurdo, pero es una ley, e inclusive ya es una ley educativa, donde los docentes tienen que hablar con lenguaje inclusivo. Eso ya está desde comienzos de año, o del año pasado, no recuerdo. Y Pero, hasta el profesor de lenguaje, de lengua española, castellana, tiene que hablar. eso es increíble. Si no, y acá termino con esta parte, va a ser sancionado. Ahora, allí viene un asunto, más allá de las, ¿cuál es el riesgo que ustedes ven allí? Porque la defensa Veo, del gobierno dice, un ratito, cuando nosotros hablamos de igualdad de género, estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. eso es una Entonces, fachada. claro, entonces el asunto es que cuando el gobierno sale a decir eso, nadie puede oponerse a eso, nadie puede estar en Está desacuerdo. bonito, Todos, claro. tirios y troyanos, creo que Ya, estamos pero hay que de decirle al acuerdo. gobierno si hay igualdad de derechos, que también nos respeten nuestro derecho a educar de otra manera, pues, ¿no? Si ¿Y estamos hablando de cómo es inclusividad, esa diversidad. educación? ¿Cómo es esa educación a la que ustedes aspiran? Mira, lo que hemos visto son las experiencias del extranjero, porque en Perú, repito, no nos han enseñado los contenidos. Ujú. Lo que se ve en otros países es, por ejemplo, promoción del uso de anticonceptivos, ¿no? Sin autorización de los padres a menores de edad. Es como que tu hija pueda, a los 13 años, pues, ponerse anticonceptivos sin que tú te enteres. O sea, es un procedimiento que necesitaría, ¿no? Permiso médico, una receta médica, por ejemplo, Bueno, ¿no? Luego, en los colegios peruanos, actualmente, una enfermera o un médico o un profesor no puede darle una aspirina a un te niño avisan. si es que no tiene la autorización del padre, ¿no es cierto? Mira, hay una parte en lo que mencionas que es lo más grave que hemos encontrado en la guía. En el capítulo 3, si no me equivoco, casi al final de la guía, hablan el ministerio, ¿no? Que hay que hacer tutorías individuales. Eso sí me pareció, eso me pareció Una locura. realmente un poco raro. Y tú lo has denunciado de una manera muy clara. Tú has dicho, tutorías individuales involucra que se forme sexualmente a un estudiante sin que nadie más vea, ¿no es cierto? Es un adulto sin autorización de los padres, porque claramente en la guía van a ver un árbol de toma de decisiones donde ponen ejemplos claros de cómo abordar una tutoría individual. Y los ejemplos son dos. Uno es, la o la estudiante, él o la estudiante, muestran señales de violencia de género, sí, tutoría individual, inmediatamente activar protocolos necesarios. Segundo ejemplo, la o el estudiante siente desagrado por los cambios corporales de la pubertad, sí, tutoría individual. En Tutoría ningún individual, tú has dicho, es una docente persona adulta y un menor de edad en un sitio hablando a de solos sexo sin testigos. y sin autorización de los padres. ¿Por qué? Porque en este árbol en ningún momento hablan de avísale a tu papá. Y en el mismo ejemplo que tú dices, oye, la aspirina, ¿no? Si tu hijo, todos los que somos padres, se golpea en el colegio y le ponen un uridoíto, cualquier crema, normalmente el profesor, la tutora va a decir, Juanito se ha golpeado, procedimos a ponerle crema en la mano. Ya, acá, tu hijo tiene signos de violencia sexual, lo va a abordar un docente y va a activar los protocolos necesarios en los cuales no están incluidos los padres de familia, porque los protocolos necesarios ya nos dijeron que es ONG, Centros de Emergencias Mujer, Comisaría, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, los papás no estamos. Y si tu hija siente desagrado, porque esa palabra usan sobre los cambios corporales, un docente autorizado por el Minedu puede decirle, ven hijita, vamos a hablar en este salón a solas sobre qué te molesta en tu cuerpito. Eso promueve el Minedu. ¿Cuál Y hay es? otra cosa importante, perdón, Quique, que creo que los padres tienen que tener muy en claro. La gran estrategia que se ha visto en diversos países de la educación sexual integral es que va a ser muy difícil que nosotros encontremos un libro de texto con una educación sexual integral, porque esto normalmente se aborda en las sesiones de tutoría mediante juegos, actividades, es cuando los padres no estamos. Entonces nosotros queremos ver estos manuales de cada sesión, de cómo los profesores van a abordar cada tema.
Claro, Cuando yo he bueno, hay un revisado antecedente grave, ¿no es cierto? el La ministra 2008, Flor Pablo tuvo que salir a pedir disculpas porque en un texto de educación tres, sexual había unos links que, bueno, por decirlo menos, lindaban con la pornografía, ¿no es cierto? Por decirlo lo menos. exacto, es un peligro muy grande, y aparte de mí lo que me sorprende es por qué les molesta que reclamemos. O sea, ¿por qué les molesta que yo pida que me muestren los textos? Señora, que usted, esto es un derecho humano, perfecto, quiero ver qué derecho humano va a recibir mi hijo. El O sea, ¿por qué asunto, no quieren mostrarlo? bueno, el asunto es que ha habido una serie de pasos para este proceso. Uno judicial le ha dado la razón al Estado. ¿Qué es lo que queda hacer? Nos queda muy poco tiempo, pero quisiera saber qué es lo que les queda hacer a los padres que están disconformes con la manera en que está llevando el Estado, el Ministerio de Educación, el tema de la educación sexual integral. Miren, si logran hacer una organización o hay alguna organización cercana que pueda trabajar o acercarse a la UGEL, por ejemplo, de su región, ir y pedir. Si no, en el mismo colegio en el que va sus hijos, pedir una reunión con los directores, con los docentes, y los mismos docentes también, porque se les está poniendo en un estado, en una situación de vulnerabilidad, porque un docente de un colegio religioso, un profesor de religión, va a tener que enseñar la educación sexual integral porque va a estar dentro de su evaluación de carrera magisterial. Y los colegios van a ser sancionados con multas, porque ya también salió esta norma, este decreto supremo, no recuerdo bien el nombre del documento, donde se le va a penalizar con dinero, con multa, a los colegios que no implementen la ESI. Correcto. Entonces, Ahora, lo que yo quiero entender es, lo que ustedes están pidiendo es información. O sea, en este momento información, básicamente es información. información y alternativa. ¿Por qué Bueno, primero hay solamente? que tener información, porque digamos que si no tenemos información, no podemos reclamar las cosas, ¿no? No se puede Exacto. pedir Yo quiero alternativas ver porque las este alternativas podrían derecho estar allí humano mismo, ¿no? que mis hijos están velando por mis hijos, quiero saber cómo lo van a velar. Ujú. Yo tengo todo el derecho Esa información ha sido solicitada reiterativamente por y ustedes. reiterativamente y ¿Y cuál es la aparte, respuesta formal, silencio, oficial? silencio, O sea, ustedes han silencio. enviado documentos al Se Ministerio han de mandado Educación documentos, inclusive y el no hay congresista. respuesta. Nada. Lo que pasa es que están metidos ahora en su lío de los exámenes, ¿no? Del magisterio, que se han filtrado, y la vacancia, porque esa es otra cosa, mientras todos están mirando, ¿no? Que si vacan, que si el Congreso, que si las minas, que si, ¿no? La agenda de género avanza y ya están los documentos. Sí, que está todo cocinado, están los documentos. La UGEL de Ucayali ya lanzó un concurso para docentes de buenas prácticas de la ESI. Las ONGs han estado haciendo planes piloto durante el 2017 y el 2019 en Ayacucho, en Iquitos, en ciertas zonas de Lima, aun cuando el Poder Judicial, mientras dictaba la sentencia sobre el género, que por la acción popular que presentó Padres en Acción, dijo claramente que no se podía implementar el enfoque género hasta que ellos dijeran lo contrario. Violaron la orden del Poder Judicial. Está armado, ya hay una guía, deben estar los manuales, ¿no? Pero nosotros no hemos visto nada, no nos quieren enseñar nada, no nos reciben, no nos escuchan. Estamos organizando, ya vamos 3 mesas de trabajo. Hemos tenido al congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, en Arequipa, con la congresista Diana González, con el congresista Alex Paredes, en una mesa de trabajo en Arequipa, solicitando que por favor la Comisión de Educación del Congreso pida esos materiales. Ayer hemos tenido una mesa de trabajo con el congresista Alejandro Muñante, que él sí ha tomado un poco la bandera de nuestro pedido para que nos muestren los materiales, para que se dé una alternativa de educación, para ver si saca un proyecto de ley del PIN parental. O sea, no podemos permitir padres, a los que nos escuchan, abuelitos, tíos, ciudadanos en general, que solamente haya una manera de educar. Yo digo, si tú estás a favor del género, bacán, pero ¿te gustaría que mañana tome el poder un talibán y te exija solamente una manera de educar a tu hijo? ¿O estarías de acuerdo en que tengas una alternativa? ¿Por qué no trabajamos y dejamos en un país democrático
las posibilidades de que cada uno escoja la educación que quiere Creo que para sus el primer paso es tener la información suficiente, porque nadie puede tomar decisiones, nadie puede igual, reclamar, nadie puede igual, oponerse o estar a favor si es que la información no es igual que te completa y digan oportuna. solamente una forma, ya está mal, porque solamente una manera de educar sin alternativa y es adoctrinamiento, venga de quien venga. Perfecto. Te agradezco mucho, Juliana. Ha sido muy amable por Gracias. atenderme desde Lima. Gracias. Muchas gracias. Juliana Caxia es la directora de Origen, es una asociación civil que está buscando información sobre la educación sexual integral que empezará a impartirse de manera formal e inevitable desde el próximo año según disposiciones gubernamentales. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.